Ahora sí, ¿se puede ver mi presentación? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Gracias. Muy bien. Muy bien, empezamos. Hoy día vamos a tratar este tema, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, que con respecto al diagnóstico, al manejo, hay bastantes. Hay los dos extremos, ¿no? A veces se exagera en el diagnóstico y en el tratamiento y otras veces no se considera de manera adecuada que era esto y tenemos problemas más serios, ¿no? Como les voy a comentar. Cuando escuchamos síndrome de ovario poliquístico, al menos en los ginecólogos, lo primero que se nos viene a la mente es una mujer con sobrepeso, obesidad, con trastornos de la regla, con problemas asociados a trastornos de la insulina, la obesidad, y ecográficamente tendría que tener pues una poliquistosis ovárica por lo menos, ¿no? Y a eso le sumamos que hay trastornos de hiperandrogenismo clínico o laboratorial, ¿no? Entonces nos imaginamos algo así como lo que estamos viendo. Entonces, este síndrome es una serie de signos y síntomas que van a alterar el eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿ya? Tiene varios fenotipos, como vamos a ver más adelante, y altera a la mujer en diferentes vías, ¿no? Metabólica, ovárica, endocrina. Es uno de los trastornos endocrinos metabólicos más comunes, ¿ya? En mujeres jóvenes, ¿sí? Hay una alteración en la formación de andrógenos en la mujer. Todos tenemos estrógeno y estrógenos y andrógenos, pero en ellas hay mayor producción de andrógenos y esto las altera más. Y como decíamos, muchas no se diagnostican de manera adecuada, ¿no? Teniendo problemas de fertilidad y problemas mucho más graves que voy a comentar más adelante, que puede llevarle incluso hasta un cáncer endometrial. Este síndrome fue valorado hace muchísimos años. Miren, como vemos hace 2 siglos atrás, obviamente en disección de cadáveres como esclerosis ovárica, pero en el año 35 Stein Leventhal hacen una publicación de la amenorrea asociada con poliquistosis ovárica bilateral, ¿no? Recibe el nombre de ellos, muchos años, hasta ahora se conoce como síndrome de Stein-Leventhal, en la que ellos ven en su estudio un grupo de mujeres que se repetía la oligomenorrea, obesidad, hirsutismo, ¿no? Con ovarios poliquísticos. Entonces hacen un estudio y lo relacionan y lo llaman como un síndrome, ¿no? Luego de eso ya se reporta que estas pacientes que tenían, estas mujeres que tenían este problema, tenían elevación de la LH, ¿no? Tenían problemas de resistencia a la insulina, y ya en el 81 se describe ultrasonográficamente estos hallazgos que se repetían en estas mujeres. Ya se van dando criterios diagnósticos el año 1990 en Bethesda. Entonces, ha pasado por varias etapas. Vamos a definir términos para tener bien claro lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué cosa es hiperandrogenismo y qué cosa es hiperandrogenemia? Por su término es fácil de deducir, ¿no? Genemia es en sangre, andrógenos elevados en sangre, hiperandrogenismo es lo clínico, ¿no? Más una disfunción ovulatoria y morfología de ovario poliquístico. Cuando escuchamos o escuchemos hiperandrogenismo clínico, estamos pensando en una persona, hablando de mujeres en este caso, con hirsutismo, ¿sí? El exceso de andrógenos también hace que tengan una mayor cantidad de grasa en la cara y en el cuerpo en general, pero esto predomina en la cara con el acné, ¿sí? Y se les cae el cabello parecido a los varones, ¿no? Alopecia androgénica, en la parte central, ¿va? Principalmente. Pero recordemos antes de eso que causas de hirsutismo por hiperandrogenismo hay múltiples, ¿no? Algunas causas por otros factores endocrinos, hablamos de problemas de hipotiroidismo, acromegalia, hiperprolactinemia, la misma obesidad, uso de glucocorticoides, progestágenos, problemas adrenales, ¿no? La hiperplasia adrenal, Cushing, otros tumores andrógenos secretores,
Y en lo que respecta a nuestra área ginecológica, dentro de las causas de hirsutismo está el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Hay otras más, pero el síndrome de ovario poliquístico es lo que nos interesa hoy. Entonces recordemos, no solamente por síndrome de ovario poliquístico puede haber hirsutismo, hay otras causas que tendríamos que descartar. Clínicamente se debería evaluar con este score de Ferryman, que todos lo conocen, probablemente lo hayan visto ustedes en dermatología, ¿sí? Se busca vellos en zonas andrógeno dependientes, ¿no? La cara, la barbilla, el mentón, el pecho, como vemos acá. Eso probablemente lo hayan estudiado ustedes. Y estos son el score en todos sus aspectos con la puntuación que se va dando, ¿no? Podemos tener mujeres, he visto, con vellos aumentados. Por ejemplo, este es un grabado, ¿no? De hace muchos años, y es una mujer la que está cargando al bebé, ¿no? O sea, esto ha existido desde siempre, ¿no? El hiperandrogenismo. Entonces, evaluar esto no tiene que tener todo necesariamente, ¿no? Encontramos mucho en el pecho, en la espalda, ¿sí? Hay que ver el abdomen, hay que evaluar el rostro, todos deberíamos evaluar. El brazo, a algunos les crece demasiado en los brazos, en la pierna, ¿no? Bastante, que tienen que estar depilándose constantemente y eso se tiene que evaluar, no se olviden, ¿no? Primero. Además, decíamos, el hiperandrogenismo clínico se manifiesta con piel más grasa, a predominio de cara y espalda, y empiezan a tener acné de todos los tipos, ¿no? Como quieran, leve, moderado, severo. Vemos mucho moderado y severo en esta patología, desde microcomedones hasta gigantes, ¿no? Hasta infectados como pústulas, ¿no? Que imagínense, da muchas molestias a estas damas. Vemos esto, ¿no? Pústulas inclusive bien marcadas que tendremos que evaluar. Y tercero, se les cae el cabello, ¿no? Cuando tienen andrógenos elevados, se les empieza a caer el cabello con patrón masculino, les decía, ¿no? En zonas frontales y parietales, como se nos cae a los varones, ¿no? Entonces, si se pierde el cabello, también hay que evaluarla, ¿no? O preguntar de todos modos y evaluar. Muy bien, ¿y por qué se da todo esto? Porque los andrógenos están aumentados en sangre en estas mujeres, ¿no? Entonces hay una hiperandrogenemia, exceso de andrógenos en sangre, que eso se tiene que confirmar a través de exámenes bioquímicos, testosterona libre sobre todo, androstenediona, dehidroepiandrosterona. Y esto, recuerden que en la clase anterior que tuvimos justo les mostré la formación de las hormonas esteroideas, ¿no? Que empezaba de colesterol. De colesterol es que se forman las hormonas esteroideas. Y dentro del transcurso de esta formación de hormonas esteroideas está la testosterona, androstenediona y la dehidroepiandrosterona sulfato, ¿no? Y terminando en la formación de estrógeno y estrógeno básicamente. Muy bien. Todas estas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico también tienen un trastorno de la ovulación. Si tú no ovulas, ¿sí? El ciclo se retrasa, se corre. ¿Está bien? Ustedes saben que después de la ovulación, 14 días y las chicas menstruan. En este caso, no van a ovular, porque vamos a ver por qué, porque todos los folículos se forman del mismo tamaño. Entonces, al no ovular, tus ciclos se alargan, ¿no? Pueden ser hasta de meses. Hay chicas que no menstruan meses, ¿no? Y ahí están con ese problema. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el no menstruar, recuerden que te estás quedando en tu primera fase proliferativa estrogénica. Hay puro estrógeno actuando en tu endometrio. Y si eso se repite en meses, en años, te puede llevar a un problema mayor, ¿no? Ya han llevado ustedes o van a llevar la clase de hiperplasia, cáncer endometrial. Así que la mayoría de mujeres, miren, casi un 91% de mujeres que tienen irregularidades menstruales de retraso, estamos hablando, hay que descartar esta patología, ¿ya? Y a eso se suma la morfología del ovario poliquístico por ecografía, ¿no? Ahora con la ecografía es fácil para nosotros definir eso, ¿no?
Hay varios conceptos o definiciones de esto, ¿no? Recuerden que también les mostré que el desarrollo folicular pasa por 8 estadios, 8 etapas, y entre ellas era la etapa preantral y antral, en la que se forma un pequeño espacio en ese folículo. Ahí están, en folículos antrales, básicamente, que son 6, 8 milímetros en promedio, ¿no? Y entre esos están el tamaño. Imagínense, ¿no? Recuerdan ustedes que hablábamos, cuando hablamos del desarrollo folicular, desarrollan de 20 a 25 hasta más folículos y solo unos cuantos predominan y uno solamente es el dominante. Los otros se atrofian. Acá no, todos crecen del mismo tamaño. Imagínense 20, 25 folículos de, pónganle nada más 8 milímetros cada uno. El ovario va a crecer, va a ser gigante, imagínense, ¿no? 8 bolitas de 20 va a hacer que el ovario sea grande, gigante, ¿sí? Los criterios anteriores incluso nos decían que pasaba un volumen de 10 centímetros cúbicos, recordando que el volumen normal del ovario es de 3 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, las definiciones siempre han sido 20 o más folículos antrales y la Sociedad de Andrógenos de los Estados Unidos nos decía 25, pero igual, acá tenemos algunos gráficos o fotos, perdón, de cómo se ve este ovario poliquístico, ¿no? Muy bien, criterios diagnósticos de SOP. Han ido cambiando, no tanto, sino que se trató de cambiar en algún momento por otros, pero al final seguimos con los criterios de Rotterdam. El primer criterio fue, la primera reunión para esto fue el año 1990, ¿no? En Bethesda. Luego ya el 2003 los criterios de Rotterdam, ¿no? Es lo que predomina hasta ahora. Hubieron otras reuniones, la Sociedad de Exceso de Andrógenos sacó sus criterios, pero igual se volvió a Rotterdam, ¿no? Otro centro de excelencia de estudio del síndrome ovario poliquístico también en 2018, en el que se decide que Rotterdam se debería seguir usando. Entonces, estos criterios de 2003 son los que se tienen que usar actualmente, ¿no? Actualmente. ¿Qué tenemos que tener? Los tres criterios, ¿no? Evidencia clínica o bioquímica de exceso de andrógenos, trastorno de la ovulación que se manifiesta en alteraciones de las reglas, retrasos menstruales y poliquistosis ovárica por ecografía, ¿no? En Rotterdam en 2003 exigía por lo menos 12 folículos en cada ovario, ¿no? Y en 2018 se dijo 20, ¿no? La Sociedad de Andrógenos decía 25. Bueno, independiente de eso, entre 20 y 25 está el criterio, ¿no? Habría que contarlos. Acá les muestro los criterios en cómo fueron cambiando. Si se quiere, en realidad no han cambiado, sino que algunos preferían algún criterio sobre otro, pero al final se ve que tienen que estar estos tres, ¿no? Y siempre requerir o descartar otras patologías que simulen esto, ¿no? Que simulen esto. Actualmente se habla de fenotipos, ¿sí? Tenemos fenotipos del síndrome de ovario poliquístico que está acá. Ahora, lo que tienen que tener bien claro es que el fenotipo A tiene los tres criterios: hiperandrogenismo clínico o bioquímico, disfunción ovárica y morfología ecográfica del ovario poliquístico. Ojo, el tipo A tiene los tres. El tipo B sale de cuadro, ¿no? Porque uno dice, doctor, ¿cómo puede haber un síndrome de ovario poliquístico sin ovario poliquístico? Porque si se dan cuenta, acá no necesito de una ecografía en la que me digan que hay ovario poliquístico para decir síndrome de ovario poliquístico tipo B. Necesito de hiperandrogenismo y trastorno de la regla ovulatoria. Ojo con eso, existe eso también. El tipo C sí me pide hiperandrogenismo y ovario poliquístico, y el de disfunción ovulatoria con ovario poliquístico. Entonces, eso tengo que tener en cuenta. Ya se basa en fenotipos, ¿ya? Obviamente el A, que tiene los tres, es el que más problemas da, es el más severo, ¿no?
Y el D se dice que es el más fácil de manejar, el menos severo, ¿ya? En adolescentes tenemos un problema, pues, ¿no? Muchas veces ustedes saben que se dice que los 3 a 5 primeros años, desde que empieza la regla, ¿no? Los ciclos pueden ser irregulares, pueden tener retrasos, es algo normal, propio del desarrollo o de la maduración ovárica. Encima, están formando hormonas de manera acelerada y eso hace que tengan ciertos trastornos de la piel, sabemos que pueden tener acné, ¿no? Que nos puede confundir con un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces recuerden eso, esos 5 primeros años está dentro de este proceso de maduración de su eje, y hay que tener más cuidado en adolescentes este diagnóstico, porque a veces a cualquier adolescente, porque tiene acné, tiene un poquito de vello por ahí, ya le están queriendo, o ya le iniciaron tratamiento de ovario poliquístico. Hay que tener más cuidado, ¿no? La morfología también hay que hacerla. No siempre vamos a encontrar el ovario poliquístico en ellas. Muchas no han iniciado relaciones inclusive, hay que hacer por vía abdominal, que es mucho más complejo, más difícil de hacer un conteo folicular si yo quisiera, ¿no? Y lo que sí se encuentra, que no siempre se pide, es la hormona antimuleriana. Este HAM o AMH está elevado en las mujeres que tienen este problema. Está elevado, ¿no? Entonces eso también se contrasta con la reserva ovárica elevada. Tienen bastante reserva ovárica a esta edad. Y justo la HAM, la hormona antimuleriana, la pedimos para eso, para ver la reserva ovárica. La fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? En este cuadrito pues se trata de resumir, si se quiere, qué factores influyen en la aparición del síndrome de ovario poliquístico. Se habla desde factores individuales, biológicos, neuroendocrinos, hormonales, metabólicos, genéticos, ambientales, ¿no? Depende de la edad, la adrenarquia precoz, ¿no? Que muchas tienen, factores ováricos, exceso de alteración de la insulina, el sobrepeso. Entonces, no es una sola cosa, ¿no? Son muchos factores que pueden influir para la aparición de esta enfermedad. Acá vemos en otro gráfico, si se quiere, factores favorecedores, ya hemos dicho. Estos hacen que las mujeres tengan hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo, a su vez, produce resistencia a la insulina. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y en ciertas razas esto es mucho más marcado, produce un proceso inflamatorio sistémico. Y si hay factores ambientales como la obesidad, sedentarismo, que la mayoría lo practica ahora, dietas hipercalóricas, ni qué decir, en Perú somos campeones en eso, actividad física reducida, ¿no? Mucho carbohidrato, proteínas, esos son factores favorecedores. Entonces viene todo lo que ya estamos hablando, ¿no? Desde problemas de su fertilidad, aumento del tono muscular, más problemas de disfunción del endotelio, diabetes y otras patologías que se ven asociadas a este síndrome de ovario poliquístico, hasta síndromes metabólicos, ¿no? Entonces a tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que se sabe? Para la fisiopatología es todo un tema gigantesco, ¿sí? Incluso sigue en estudio. Hay pequeños libros de solo fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, pero lo que se sabe es que hay una regulación alterada de los pulsos de GnRH. En unas clases pasadas les hablé y les expliqué que la GnRH salía en pulsos, incluso les mostré algunos gráficos de eso. Y dependía de esos pulsos para que salga más FSH o más LH, ¿verdad? Mayor, para que se estimule la producción de FSH o LH en la hipófisis. También hay trastornos en algunos ejes que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, este eje corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario responde a señales, ¿no? Puede ser hormonales, neuronales y externos inclusive. Y esto sí les mostré la vez pasada que la GnRH salía por pulso, ¿recuerdan?
Cuando eran pulsos aumentados, pulsos disminuidos o más continuos, salía otro tipo de hormona y al final, cuando eso se elevaba, ¿no? Va a depender de qué patrón de pulsatilidad tiene a lo largo del ciclo. Cuando son pulsos normales, al inicio del ciclo sale folículo estimulante y después de la ovulación los pulsos son diferentes, sale más luteinizante. Pero en este caso se va a dar una disfunción de eso, como vamos a ver más adelante. Los dos extremos, tanto obesas como mujeres con peso adecuado o delgadas, tienen un aumento de la secreción del LH y disminuye la FSH. La hormona luteinizante debería liberarse en la segunda fase del ciclo. Y como vemos en este gráfico, voy a acercarlo, lo normal es esto, ¿verdad? Folículo estimulante y luteinizante y luego ovula la mujer. Acá, bueno, el gráfico no me muestra muy bien los folículos, pero acá cuando no se da una formación adecuada, solo se forman folículos, no vas a ovular, entonces voy a tener problemas de ovulación, ¿no? En este gráfico lo vamos a entender mejor. En esta primera parte nosotros vemos que si la GnRH se libera en pulsos adecuados o normales, lo primero, en la primera fase del ciclo, lo que eliminamos es la folículo estimulante, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Y la folículo estimulante, como su nombre dice, va a actuar en el ovario, en las células, para formación de los folículos, que a su vez formarán estrógeno y progesterona, como algunas hormonas masculinas también por ahí. Pero es la función, pero al final terminan formando estrógeno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si esos pulsos están anormales, como el síndrome de ovario poliquístico? Miren acá, los pulsos están más acelerados. Y eso estamos viendo desde la primera fase del ciclo. Se empieza a liberar más luteinizante. Se empieza a liberar más luteinizante. Entonces, en lugar de haber una maduración folicular adecuada, esos folículos preantrales y antrales se luteinizan y paran su proceso de crecimiento y se quedan todos grandes, ¿no? Se quedan todos de un tamaño grande. Encima, favorece a la formación o a la formación de hormonas esteroideas en exceso, porque son muchos folículos, y este exceso de folículos hace que formen muchas hormonas. Y recuerden, en la célula de la teca se forman hormonas masculinas que pasarían a la granulosa para formarse femeninas también, pero acá va a haber formación de exceso de hormonas masculinas, ¿no? Y ese exceso ya va a alterar tu eje de retroalimentación hipotálamo hipoficiaria, inclusive va a haber aumento de la insulina y empieza todo un problema mayor. Esto es para el mismo gráfico para volver a entenderlo, ¿no? Entonces esos pulsos alterados de la GnRH por problemas múltiples, ¿no? Desde el sistema, recuerden que les decía, el eje empieza en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si hay pulso alterado de la GnRH, se va a formar más luteinizante. Esa luteinizante actúa en las células de la teca y la granulosa, formando más hormonas masculinas, ¿no es cierto? Hay disregulación de la P450. Ese exceso de hormonas masculinas actuarán en la mujer. Luego esto se hace repetitivo, ¿no? Se hace repetitivo. Estas mujeres van a tener resistencia a la insulina. Recordemos que la resistencia a la insulina es la incapacidad de nuestros receptores de insulina de meter la glucosa en las células, ¿no? No fallan, es una incapacidad de los receptores para meter la glucosa en las células y esta se queda circulando primero y segundo, se forma más insulina para tratar de vencer eso. Entonces voy a tener exceso de insulina y exceso de glucosa. Dos problemas más, ¿no? Y el exceso de insulina, disculpen, la insulina, recuerden, es una hormona, la proinsulina es hormona de crecimiento, con todo lo que trae esto, ¿no? A esta edad, imagínense, ya en adultos. Para un niño, un feto, decíamos que está bien, pero para una persona adulta ya el exceso no, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina, que puede estar sin obesidad o con obesidad, puede agravar el sobrepeso en una persona, en una dama,
altera mi eje, ¿no? Produce anovulación, ¿no? Ese exceso de insulina va a actuar en el ovario, ¿sí? Favoreciendo la formación de andrógenos también y alterando los pulsos de la GnRH. O sea, todo es un ciclo al final. Va a ser un ciclo de alteración, ¿no? Ovárica, todas van a llegar a una alteración ovárica. Esto aumentará, si voy a estimular la GnRH, va a alimentar la formación de luteinizante, como dijimos hace un rato. Esta luteinizante actúa en el ovario, solo formarán folículos hasta antrales, 20, 25 en cada ovario, y estos producirán ¿qué? Estrógeno, y se quedará en estrógeno, que actuará solo en el endometrio, no ovulas, y sigue el ciclo, sin ovular, de anovulación, ¿no? La resistencia a la insulina va a alterarme el hígado, la hipófisis, le puede alterar la glándula suprarrenal, aumentando la actividad de la P450, el ovario, ya dijimos, y todo esto me va a llevar a una hiperandrogenemia, ¿no? Va a haber exceso de andrógenos en sangre, con la manifestación posterior de exceso de andrógenos clínico, ¿no? Clínico. Entonces, en otro gráfico, para entender que ese exceso de insulina me va a actuar en diferentes órganos, pero respecto a lo que nos interesa es pues, en el ovario, ¿no? Pero recuerden, también va a haber un problema en incremento de los tejidos grasos, de las células grasas. Por eso es que me empiezan a hacer obesidad, aumentan de peso por esta causa. Si bien la obesidad con el PCOS tiene una cierta relación, ¿no? No se sabe el por qué. Se sabe que el exceso de masa corporal siempre está presente, ¿no? En las mujeres con PCOS. Por eso siempre les decía, pienso en síndrome de ovario poliquístico y estoy pensando en una mujer con sobrepeso o obesidad, ¿no? Ahora, la obesidad, ojo, de por sí ya me puede traer un trastorno ovulatorio. Solo la obesidad, sacándole síndrome de ovario poliquístico, ¿no? La obesidad se dice que disminuye los niveles de globulina transportadora de hormonas femeninas. Aumenta la aromatización periférica de andrógeno a estrógeno. Acá me detengo unos segunditos. Miren lo que dice acá. Aumenta la aromatización periférica de andrógenos a estrógenos. ¿Qué quiere decir? Que estás formando estrógenos incluso por otras vías. Ya no tu ovario. Periférico ya. Ya no tu ovario. Entonces, una mujer joven, obesa, con sobrepeso, aparte que sus ovarios están formando hormonas, por otras vías está formando también el colesterol en exceso. Recuerden que los estrógenos se forman de colesterol. Eso hace que ella forme más estrógeno. Y el exceso de estrógeno va a alterar tus ciclos definitivamente. ¿Está bien? Ese exceso de estrógeno va a actuar en tu endometrio y te da problemas. Ojo con eso. Aumenta los niveles de insulina, aumentando la producción ovárica de andrógenos. O sea, de por sí, sin ser PCOS, una obesa puede hacer todos estos problemas. Ojo con eso. Ya, esto pasó. La excesiva producción de andrógenos. En la mujer normal, este cuadrito creo lo tengo acá mejor. Voy a... Un ratito. Miren, acá tengo las dos glándulas, la suprarrenal y el ovario. Si vemos, la suprarrenal forma cerca del 90% de la hormona de dihidroepiandrosterona sulfato. Esta formará dihidroepiandrosterona, ¿no? Una cantidad, pero un 50% sigue siendo de la suprarrenal y hay un 20% y entra a tallar ahí el ovario. La androstenediona se forma mitad-mitad. Y esta androstenediona forma testosterona, ¿sí? Y un 25% de cada una formará también testosterona adicional. Y la testosterona forma dihidrotestosterona en un 100%. Entonces, ojo con este cuadro. Si a una mujer que le hago sus exámenes y me sale que solo tiene elevado la dihidroepiandrosterona sulfato, repito, la dihidroepiandrosterona sulfato,
solo eso y el resto normal, ojo, es un problema suprarrenal, no es de ovario, el ovario no produce esto. ¿Estamos? Y así, entonces yo puedo discernir esto, ¿no? Entonces retrocedo, perdón. Entonces testosterona, el 50% de androstenediona y la otra mitad del ovario y la otra del suprarrenal. Pero si tengo, por ejemplo, una androstenediona, una testosterona elevada, no voy a pensar que mi primera opción vaya a ser de suprarrenal, ¿no? Ya estoy pensando que es ovárico, ovárico. Eso es lo que dice acá. Esto básicamente dice lo que les acabo de explicar, ¿no? Y recordemos estos gráficos de cómo se forman los andrógenos, ¿no? Para ya cerrar con esto. La luteinizante llega a las células de la teca, ¿sí? Y a partir de colesterol empieza a formar hormonas. Miren primero la de hidroepiandrosterona, que es una hormona masculina, la androstenediona y la testosterona. Y la testosterona pasaría a la célula de la granulosa para formar recién hormonas femeninas. Eso acuérdense, por favor, acuérdense, ¿eh? Acá en otro gráfico, la testosterona va a pasar a la célula de la granulosa para formar estrógenos. ¿Gracias a quién? A la acción de la folícula estimulante. Pero ¿qué va a pasar? En estas mujeres va a haber exceso de andrógenos con una alteración hormonal, ¿no? La androstenediona, la testosterona se van a sintetizar en esta célula formando estrógeno en exceso también. La falta de ovulación, porque todos tus folículos se forman de un mismo tamaño, ninguno predomina, ninguno domina, va a hacer que te quedes en una etapa proliferativa a nivel ovárico, ¿sí? Y al quedarte en etapa proliferativa, está formando estrógenos que hace que tú no ovules, peor todavía. Entonces hay un paro folicular, le llaman así en algunos libros, ¿no? Entonces, esto conlleva a que sigas formando más andrógenos que contribuyen a toda la disfunción, además de la insulina que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, estas mujeres pueden estar 3, 4 meses sin ovular. De ahí ovulan y otra vez viene el proceso, pero a veces se descuidan y piensan que eso es normal. Sí, doctor, yo era irregular. Yo les comento un caso que tuvimos en el hospital de una enfermera de sala de 37 años, si no me equivoco, joven, con 2 hijos felizmente, que tenía esto, ¿no? Decía que era gordita, tenía sobrepeso, no le veía obesa, pero era con sobrepeso. Y ella cuenta que desde los 25 años más o menos tenía ya esos trastornos de la regla. Se les retrasaban bastante y bastante y tenía sus trastornos de la regla. Cada 2 meses, cada 3 meses, ha habido una consulta, le habían hecho una ecografía, le dijeron que no había nada, creo que no había problema por sus retrasos, pero repito, hasta los 25, 26 años ella menstruaba todos los meses, era obesa. No le dieron importancia, siguió pasando el tiempo, 5 años después, vuelve a consultar, ¿no? Le dijeron que eso es normal, si así es siempre, eso es normal, así menstruas tú, le habían dicho. Bueno, no se preocupó, siguió su vida, llega la pandemia. En pandemia menos se evaluó nada, ni un día más, como 2, 3 años, y ya después de eso, este año fue el inicio del año, me acuerdo, llega con sangrado activo, abundante, le hacen ecografía, le encuentran endometrio engrosado con cierta característica alterada, porque si tú sangras, se supone que botas todo tu endometrio, y ya tendría que estar el endometrio delgado, en ella seguía grueso, como 25, 24 de grosor. Le hacen una biopsia endometrial y le sale cáncer endometrial. O sea, ni siquiera hiperplasia. Es que ha sido años de descuido. Cáncer, joven, 38 años, enfermera de sala, que había consultado varias veces a ginecólogos. Lo tomaron como que normal, así menstruas tú, eso es normal, tranquila. No se pase. ¿Ha estado haciendo anovulación? ¿Sí? No ha estado, se ha quedado en fase proliferativa, repito, con estrógeno que ha ido actuando en su endometrio y al final, imagínense, tenía esta enfermedad porque tenía incluso clínica de hiperandrogenismo que no le hizo caso. Ya, yo lo estoy viendo
en retrospectiva, porque yo la vi cuando ya estaba hospitalizada, ¿no? Ya no había nada que hacer, ya se tuvo que operar. Felizmente no había abarcado mucho ese cáncer endometrial, estaba ahí nada más, no había pasado más. Terminó una esterectomía radical. En este caso le hicieron una convencional porque no había pasado más allá del endometrio. Pero imagínense, ¿no? Por un descuido, eso de que tengo mis reglas irregulares y me viene cada 2, 3 meses, ojo con eso. Tengo que evaluar, tengo que estar seguro de qué se trata y no manejarlo así como manejaron con una enfermera, ¿no? Imagínense, si es de salud, ¿qué será con los que no conocen? Peor todavía, ¿no? Se sabe que pasa por herencia, es transmitida en ambos sexos, autosómico dominante, hay mutaciones para esto, y los factores de riesgo ambientales que ya hablamos hace un rato, ¿no? Acá están los genes afectados, no se memoricen porque yo no soy para preguntar esto. Eh, y hay pocos estudios que incluso han sugerido que es herencia ligada al sexo, ¿no? Acá, este cuadrito me interesa. Gestación y SOP. Si es una mujer que tenía este diagnóstico, ¿sí? Se trató, se curó, no se cura en realidad, se trató, se embaraza, el riesgo de que haya diabetes gestacional es alto. Y si hace diabetes gestacional, saben ustedes que el riesgo de que haya los dos extremos, más que sea nazca macrosómico, es elevado. Y se dice que esta niña que nazca, si es una mujer, va a tener adrenarquia prematura, y en la adolescencia va a tener trastorno de la regla, hirsutismo, resistencia a la insulina, va a empezar a subir de peso, va a ser otra vez este problema y es un ciclo que va a estar ahí. Y en la adultez, ¿no? Si esto no se maneja de manera adecuada, puede ser cáncer endometrial, como mencioné, diabetes, enfermedad cardíaca y sigue la lista. Entonces, a lo largo de la vida de la mujer va a afectarla, como se dan cuenta. Le va a afectar, le va a afectar. Hay factores de riesgo genéticos, sí, ya dijimos, de dieta. Se habla que las grasas y proteínas, estas que están en los componentes de todos los envasados, contribuyen al aumento del estrés y la inflamación corporal, ¿no? Y se ha relacionado como un factor para esta enfermedad también. ¿Quién no toma envasados actualmente? Creo que todos. Otros riesgos, ¿no? Otros riesgos que afectan a las mujeres que tienen esta enfermedad, desde depresión, problemas psicológicos, dermatológicos, ya hemos visto, desórdenes en el sueño, ¿no? Desórdenes en el sueño, ¿no? Tienen apnea, ¿no? Problemas de reproducción, por supuesto, ¿no? Tienen infertilidad, es una causa muy común de infertilidad. Y lo más importante, los problemas metabólicos, ¿no? La obesidad, el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, todo eso pueden hacer estas pacientes, ¿no? Cuanto más años pasan y no se maneja de manera adecuada, miren lo que puede pasar con una mujer, ¿no? Infertilidad ya dijimos, no está ovulando, no te vas a embarazar, pero puede ser cáncer de endometrio. Yo lo he visto, justo, mire, a partir de los 35 en adelante, y justo se cumplió en ella, 38. Diabetes, cáncer de ovario, hipertensión, enfermedad cardiovascular, todo esto puede tener esta mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico si no se maneja de manera adecuada. Diagnóstico. Ya hablamos de esto más o menos. Ya tenemos los 3 criterios que ustedes ya les he mencionado. Pero también me va a valer pues ver si hay obesidad o no, sobrepeso, acantosis nigricans en muchas de ellas por este problema de la insulina, ¿no? Que todos lo conocemos, acá vemos el hiperandrogenismo, el acné marcado, en algunas acantosis nigricans, ¿no? Eso me da el hiperandrogenismo y también la resistencia a la insulina, problema de fertilidad. Clínicamente, ¿qué es lo que más se observa a lo paso de los años? Con el paso de los años, perdón, ¿no? Ya en el año 81 se veía que ya la mayoría es hirsutismo, ¿sí? Alteración de los vellos. Tienen amenorrea casi el 50%, con trastorno de la regla, sobrepeso ya 40%, actualmente un poco más, problema de fertilidad llegan hasta un 80% inclusive. La obesidad, ojo,
en este tipo de problemas es de tipo central o centrípeta, ¿no? ¿Recuerdan? Hay todos tipos de obesidad, que lo he puesto en un dibujito para que recuerden. A las que dicen, las que tienen periférica, unas caderotas, pero son obesas, y las otras son central, más en abdomen, ¿no? Ese tipo de obesidad es la que da esta enfermedad central, ¿ya? Laboratorialmente ya está más sencillo en todo caso. ¿Qué cosa voy a pedir? Tengo que pedir, primero, hormonas masculinas, ¿no? Testosterona libre, sobre todo androstenediona y dehidroepiandrosterona sulfato. El índice no. Además de eso, debería pedir luteinizante, que va a estar elevada, perfil lipídico, glucosa, insulina, ¿no? Y si es posible, test de tolerancia a la glucosa para tener más claro si está presentando alguna otra enfermedad más. La prolactina siempre pedimos en estos casos. Hay que hacer su ecografía para ver la poliquistosis, ¿no? Generalmente son ovarios más grandes, lo normal, sobrepasan los 10 centímetros cúbicos con múltiples folículos que ecográficamente le decimos quistes. Ojo, no son quistes en realidad, son folículos, ¿no? Eso lo tienen claro ustedes. Entonces hay varias opciones, se puede hacer incluso Doppler de esto para estar bien seguros de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Se puede hacer incluso en 3D, 4D, que está de moda, para contarlos, ¿no? Porque hay que contarlos, dicen, ¿no? Hay más vascularización en estos ovarios, ¿no? Se hace el Doppler y se trata de hacer un conteo de estos folículos para tener claro el diagnóstico. ¿Y por qué era esto? Esto ya creo que lo repetí, lo dije. Lo normal es que pase esto, ¿no? Que se recluten varios, se selecciona uno, domina uno, pero en esta enfermedad, ¿qué pasaba? Se quedan en etapa antral la mayoría, ¿no? No crecen y se quedan en antral la mayoría y todos son grandes, pues, ¿no? Y hacen que el ovario sea gigante, gigante. Y se ve así, ¿no? En una cirugía, por ejemplo, acá han cortado este ovario y miren cómo se ven los folículos, ¿no? Y acá llama la atención esto, ¿no? Es gigante. Miren el útero al medio y los dos ovarios al costado, ¿no? Se ven grandes, un ovario no es así, pues un ovario es como un payar, nada más, imagínense. Siempre les dijo es el ovario cuando tú lo ves normal es un payar sancochado, hasta el mismo color. Acá hay como 10 payares juntos, ¿sí? Es gigante, son ovarios gigantes. Adentro hay múltiples folículos o la poliquistosis, ¿no? Entonces eso tener en cuenta. Ojo, esto por si acaso no es operado en el hospital, sino que les encontré esta foto. Probablemente le hayan operado porque encontraron que había supuestamente un tumor ovárico, porque no entiendo por qué lo operaron. Acá hay un algoritmo para tener una idea de cómo hacer el diagnóstico, ya lo hemos mencionado, buscar los 2 de 3, si están los 3 mejor. Además de la clínica, descartando otras enfermedades, ¿no? Hiperprolactinemia, Cushing, problemas de acromegalia, de la glándula suprarrenal. Descarto eso y me quedo con síndrome ovario poliquístico y hago los exámenes, ¿no? Hay que ver línea endometrial, si me sale en la ecografía un endometrio grueso con cierta característica de alteración, hay que hacer una biopsia, ¿no? Hay que ver el tema de la glucosa y la insulina, hay que pedir más exámenes, colesterol, triglicéridos, ¿no? Para todo lo que trae esto. Si tiene problemas con sueño, por apnea, hay que mandar al especialista, ¿no? Hay que confirmar el diagnóstico. Para terminar, el objetivo del tratamiento, el tratamiento de ¿no? No vamos a incidir mucho en esto, pero los objetivos son claros. Mejorar el problema de hiperandrogenismo. Mejorar o manejar las anomalías metabólicas, ¿no? Prevenir la hiperplasia y el cáncer de endometrio. Eso métanse en la cabeza, por favor. Eso lo he visto por descuido. Anticoncepción en las que no buscan embarazo, ¿no? Para que tengan ciclos regulares, o sea, no dejar pasar eso que menstruo cada 3, 4 meses, no, venga para acá. Su anticonceptivo para que menstrue regularmente y no lleguemos a la hiperplasia. Y las que quieren tener hijos, inducir la ovulación. O sea, ese es el objetivo. Entonces, cuando lo vemos, lo primero que tenemos que preguntar para el manejo en este tipo de pacientes que tienen este diagnóstico es si quiere tener hijos en el momento o todavía vamos a esperar, ¿no? Esas son las dos opciones, ¿no? Si todavía no quiere tener hijos, tengo varias opciones.
si hay disfunción menstrual, esto que le estamos hablando, que menstruan cada 3, cada 4 meses, la recomendación inicial es dar anticonceptivo combinado. Combinado. ¿Sí? O dar progestágeno, si también ustedes han tenido esa clase de métodos anticonceptivos. Dispositivo con progesterona para evitar justamente ese crecimiento endometrial. Y por último, la metformina, que es otro tipo de fármaco, pero se ha visto que ayuda en estos casos. Mejora la disfunción endometrial hasta en un 50% de pacientes. Si hay exceso de andrógenos, ya mi manejo tiene que ir centrado. Aparte de eso, buscar el anticonceptivo para evitar el exceso de andrógenos, que los hay, ¿no? El clásico es la ciproterona. Hay métodos anticonceptivos con ciproterona, pero también hay otros antiandrógenos, espironolactona, finasteride, ¿no? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, les muestro, acá dice nivel de actividad androgénica. O sea, ¿cuál es el más, los que menos andrógeno producen, si se quiere? O las que controlan los andrógenos son las que están al final de la lista, las de abajo, ¿no? Faltaría acá la ciproterona, que es la más fuerte, ¿no? Dienogés, drosperinona, que actualmente se están usando mucho. Pero se habla que estos fármacos podrían producir algún trastorno de la coagulación. No es una regla, pero bueno, lo usamos y hemos visto hasta ahora que no hay ningún problema. La ciproterona es la más fuerte. Hay que mejorar la sensibilidad a insulina, a que baje de peso. Esa es, creo, la primera medida que le pedimos a estas pacientes. La primera medida, que muchas veces no lo cumplen la mayoría. Usar metformina si tengo un problema de insulina, o peor si hay diabetes, hay que empezar el tratamiento. Cuando tengo problemas de fertilidad o quiere tener hijos, en todo caso, ya algunos recomiendan dar ciclos primero para que reduzca el ovario de anticonceptivos combinados y luego inducir la ovulación. En inducción de la ovulación, la primera opción es el letrozol, le sigue el clomifeno como segunda línea y gonadotrofinas. Eso ya van a ver más adelante, tienen clase de eso ustedes. Doctor, ya estamos controlando con medicamentos, que ya no tiene exceso de hormonas masculinas, ya tienen los vellos ahí. ¿Se le van a caer los vellos? No. Eso ya pasa a tratamiento dermatológico, ¿no? Ya el dermatólogo verá cómo hace o elimina esos vellos en exceso en zonas que no debe tener la dama, ¿no? Ya hay muchas otras opciones, pero eso, ojo, no se le va a caer. Eso, cuando damos el tratamiento, tenemos que decirle al paciente, lo que vamos a hacer es parar el proceso. Vamos a parar el proceso, pero no se le va a caer los vellos, no. ¿Va a mejorar el acné? Por supuesto que sí. De eso sí, el acné le va a mejorar, no va a tener acné, o poquísimo, pero los vellos van a seguir ahí. Ese es ya tratamiento dermatológico. Y en problema de fertilidad, pues acá están las opciones, ¿no? Primero, bajar de peso. Letrozol, citrato como alternativa, decía, folículo estimulante. El drilling ovárico, habrán escuchado de repente, ¿no? Ya es de segunda línea. Antes se hacía esto, miren, entraban por la poroscopía y empezaban a hincar el ovario, así como ven en este gráfico de abajo. Hincaban todo el ovario para que se rompan esos folículos que están adentro y luego el ovario empezaba a funcionar bien. Pero esto dura poco tiempo, 6 meses a un año y otra vez vuelve el problema. Y si no se puede, ya pues fecundación in vitro, otros tratamientos de fertilidad que ya van a ver más adelante. Ustedes están en las clases. Entonces, para concluir, este síndrome es una disfunción endocrino-metabólica crónica, de alta prevalencia. La compromete desde muy joven, así que hay que hacer el diagnóstico. Y el tratamiento no solamente es o mejorar su problema de fertilidad u otra cosa, es todo un contexto, como han visto, ¿no? Hay sobrepeso, hay problemas de insulina, hay problemas de otro tipo, hay que ver que ojalá el ovario, el endometrio esté bien, no haya problemas en el ovario, cómo están sus lípidos en sangre, hay que mejorar eso, es todo un contexto que no hay que dejar pasar como médicos, ¿no? Es más, esta enfermedad es tan prevalente en el mundo, que tiene su mes, ¿no? En septiembre se celebra el día del ovario poliquístico, imagínense. Hasta eso tenemos. Muy bien, preguntas.
Preguntas, chicos, chicas. ¿A cuántos de ustedes les habrán dicho que tienen síndrome de ovario poliquístico, que son flaquitas y con las justas tenían sus 7 acnés por ahí, ¿no? Eso lo veo siempre, aunque parezca broma. Doctor, yo tengo, he visto, ¿no? Paciente, el otro día tenía en la clínica 18 años. Flaquita, flaquita. Flaquísima. Llega a la consulta, doctor, yo tengo ovario poliquístico, estoy tomando ya con su tratamiento, venía con su pastillita que le había dado una persona X. Y haciendo la anamnesis, reglas normales, tenía acné, eso sí, acné, propio de la edad, no tenía hiperandrogenismo, ni clínico, ni nada. Y le pregunté si le habían hecho algún examen, nada. Me hicieron una ecografía, me dijeron, pero no había iniciado relaciones, le hicieron por encimita y dice que habían visto ovario poliquístico y ya estaba con tratamiento. No le habían pedido ni una hormona, nada de nada. Feliz ella diciendo que no tiene nada, puede ser simplemente adolescente, ¿no? Entonces, de eso hay mucho. Y también del otro extremo, ¿no? Cuando ya no le diagnostican, no le hacen nada, no le da nada, hay de los dos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchas veces hay un sobrediagnóstico o todo folículos que ven en ovario piensan que eso es poliquistosis. No, porque recuerden que si yo le hago la ecografía, por ejemplo, el día 7, 8, 9 de su ciclo voy a encontrar un montón de folículos en ese ovario. Pues son folículos propios, normales de ese desarrollo folicular del ciclo, ¿no? Entonces tengo que valorar otras cosas, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Preguntas, preguntas. Doctor, una pregunta. Dime. Buenos días. Con respecto para catalogar pues, el fenotipo del SOC, usted mencionó que si bien pues, en los criterios de Rotterdam menciona que más de 12, pero actualmente es más de 20 a 25, para catalogar el fenotipo, digamos, digamos, viene mi paciente, doctor, y viene con, digamos, 15 quistes, en sí son ¿Ya? folículos, no grandes. Ujú. ¿Cómo lo catalogaría? Pues como un tipo A o un tipo B, doctor. Porque me dice que es de 20 a 25. Claro, o Entonces sea, ahí sería mi duda. la morfología, o sea, eso ha ido no lo único en lo que no ha habido un consenso, si te das cuenta, y muy buena tu apreciación, es justo en eso, ¿no? Porque al inicio 12, luego 20, luego la sociedad de andrógeno 25, y otros dicen con que hay algunos o suficiente de más de 12 y que haya un volumen de 10 para arriba y ya está tu diagnóstico. Entonces, como no hay un consenso, porque debería ser más de 20 según lo actual, y tú me dices, hay 15, doctor, ya pues, pero igual Rotterdam decía 12 para arriba, no hay que ser en estos casos, sino hay que ser muy, muy, si se quiere, pegados a la letra, ¿no? Yo tengo eso y tengo anovulación, reglas alteradas, encima hiperandrogenismo, eso, es mi, yo le pondría los tres, ¿no? Los tres criterios, ¿no? Entonces, y es claro, es evidente, cuando uno hace una ecografía, tú ya ves, hay folículos tan grandes que tú le mides el volumen, o sea, no hay duda. Pero a veces nos confundimos porque son folículos chiquitos que aparentan ser poliquistosis, pero le mides el volumen, 3 de volumen. Eso no es un ovario poliquístico. Muchos ecografistas no preparados, si se quiere, caen en ese error, ¿no? Y te informan, ¿no? Poliquistosis ovárica. Hasta ponen por ecografía síndrome de ovario poliquístico. No sean malos, pues, ¿no? No se diagnosticar por ecografía un síndrome de ovario poliquístico. Y lo ponen, ¿no? Entonces ahí ves tu ignorancia de ellos, ¿no? Lo otro no, son números que se podría ir manejando de acuerdo a lo que tú encuentres en el global de la paciente, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Doctor, y después ¿cuándo podríamos decir que hay una tasa de éxito en el tratamiento? Y después de ahí, ¿en cuánto tiempo tiene que hacer sus seguimientos? Depende de qué tratamiento le doy, pues, ¿no? O sea, si yo le doy, uno quiere embarazarse y le voy a dar un tratamiento para solo manejar la poliquistosis, o sea, la literatura no te dice los meses, algunos sí, algunos no,
pero normalmente el tratamiento inicial se recomienda dar por 6 meses por lo menos. ¿Sí? Damos 6 meses de tratamiento, ponte inicias un anticonceptivo combinado y tenemos que hacer control a los 3 meses y a los 6 meses. A los 3 meses para ver cómo va la paciente y si está surtiendo efecto, y continuamos a 6 meses y vemos luego de eso un control posterior. Recuerda que esta paciente no se va a curar, solo vamos a controlar la enfermedad. Y en 6 meses, si ya controló, ya redujo, se recomienda retirar el manejo y seguir controlando. En muchas quedan meses o años sin mayor problema y en otras regresiona y vuelve a lo mismo. Habría que reiniciar el tratamiento hasta que ella decida tener hijos o no. Mientras voy viendo todo el resto de contexto, ¿no? Porque no es solamente dar anticonceptivos, como dije, va a depender de la paciente. De repente por ahí va a estar recibiendo metformina porque era obeso, porque encontré resistencia a la insulina o por último ya hizo diabetes. Tengo que ir valorando cómo están sus lípidos, de repente hasta estaba muy elevado los lípidos, hay que dar tratamiento para eso. Entonces, es un tratamiento dependiendo de cada mujer, porque no todas van a ser obesas, no todas van a tener esta enfermedad de larga data, algunas es reciente, otras años. Entonces, se va viendo ahí en el contexto de cada paciente cómo vas a manejarlo, ¿no? En problema de fertilidad, nada más, o sea, cuando quieren tener hijos, ahí sí cambia un poquito la cosa, ya los manejos de fertilidad hablan, no son muy claros en si se le debería dar primero un tratamiento de anticonceptivo para reducir un poco los ovarios y romper ese ciclo de muchos folículos. Hay una sola que encontré que recomiendan eso, el resto dicen de frente empezar tu tratamiento con letrozol, con clomifeno, pero en lo que yo he visto, al menos yo lo he intentado, no resulta. ¿Sí? No resulta. Cuando tú empiezas un tratamiento para fertilidad con el ovario gigante, con múltiples quistes, no resulta. Fracasamos. Entonces se prefiere, alguna literatura dice, primero empieza con reducir tu ovario y luego empieza tu manejo de fertilidad, ¿no? Entonces va a depender de la literatura que uno revise, pues, ¿no? A ver, Pimentel, dime. Doctor, buen día. Quería consultarle sobre Había revisado un artículo que mencionaba que se estaban desarrollando, bueno, ya están los nuevos criterios ecográficos, pero para pacientes adolescentes de 10 años hasta los 19 años, y se mencionaba la importancia de hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque en estos pacientes sus ovarios, bueno, como tienen un proceso en el que el desarrollo folicular se está incrementando, pues las medidas ya no se comparten, la cantidad de folículos que se habían dado. Entonces, ¿es importante utilizar estos nuevos criterios o la clínica, los estudios laboratoriales son suficientes? Mm, No, a ver, en adolescentes sí hice un acápite chiquito, lo mencioné nada más en un par de diapositivas respecto a lo que tú dices, es cierto, pues, ¿no? Sí mencioné, después de los criterios de Rotterdam, mencioné algo en adolescentes que en ellas es un problema el dar el diagnóstico porque estaban en desarrollo, es más, tenían muchas hasta clínica de acné, de hiperandrogenismo propio de su edad, el desarrollo que ellos están pasando, más que el eje no estaba maduro, ¿no? Sí, en ellas son acápides aparte, que está en estudio todavía. Mientras los estudios no sean avalados por las escuelas grandes o estos centros que estudian la enfermedad, por ejemplo, tendría que volverse a reunir y sacar nuevos criterios, incluir al adolescente, lo tomamos como es, ¿no? Como un estudio. Si quieres lo tomas o lo dejas, pero sí, pues sí es un problema diferenciado en adolescentes, es otra cosa, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Sería bueno tomarlo porque eso nos va dando luces a hacer más estudios, ¿no? Y comprobar lo que dijeron ellos. Doctor, Dime. en el gráfico que puso el síndrome de ovario poliquístico y gestación, no le entendí, solo dijo al final de que sí genera problemas. No, o sea, una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico no se va a embarazar. Lo que dije, si tú habías tenido síndrome de ovario poliquístico, te trataron y después de unos años, unos meses te embarazas,
sea, no es que te hayas curado, o sea, no te curamos el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Tienes ahí la predisposición, porque esto viene de muchos factores. Puedes hacer en el embarazo diabetes gestacional, macrosomía fetal o incluso bebés más pequeños. O sea, viene toda una serie de trastornos que se van arrastrando por el simple hecho que hayas hecho o hayas tenido esta enfermedad, ¿no? En el embarazo hacen diabetes, macrosomía. Tu hijita, si es una hijita, va a ser una adrenarquia precoz, ¿no? Más adelante en adolescencia vas a hacer problemas parecidos a resistencia a la insulina, trastornos de la regla, mucho más marcados que los adolescentes o sus pares, ¿no? A eso me refería. Eso sí se ve. Por eso es que se habla que es un factor heredado también, ¿no? Hasta genes han puesto ahí, ¿no? Hay genes, ya está demostrado que es genético. Dice que también genera enfermedades del corazón para la madre. Claro que sí, sí lo dije. Eso es ya como complicaciones, ¿no? Desde diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedad cardiovascular, hay una serie de enfermedades que sí generan, ¿no? A larga data, claro, no es en corto tiempo. Y en adultas, como tú dices, pasados los 50, 60, o sea, su riesgo no se les va, ahí sigue el riesgo, pues, ¿no? De hacer cáncer de ovario, hipertensión, enfermedad cardiovascular, sigue el riesgo, porque es así, es así. Doctor, una pregunta. Algo que a mí me preocupa mucho lo que es el tratamiento de mujeres con síndrome ovario poliquístico cuando están recibiendo lo que es el tratamiento hormonal, son los efectos adversos. Por ejemplo, los dolores de cabeza. Mira, mi estimado, en tratamiento no voy a incidir porque ustedes no van a manejar el síndrome ovario poliquístico. Acá son líneas generales porque tratamiento es para el especialista. Acostumbrémonos a eso, ¿no? Salvo que no haya quien lo maneje. Por supuesto que todos los medicamentos tienen efectos adversos y hay que conocerlos, hay que decirle a la paciente, pero en manejo, dije, en tratamiento voy a hacerlo básico porque no es si no, pues les daría la dosis, mira, usa esto, usa lo otro, con tal. Eso ya es otro tipo de manejo para el especialista. No voy a incidir en eso. ¿Alguna otra pregunta del tema? Doctor, disculpe que continúe con bueno, casi la misma pregunta, pero es que según la ONU, los adolescentes son de 10 a 19 años. Entonces, de 10 a 19 años debemos pedir ya no basarnos mucho en la ecografía de las adolescentes con síndrome ovario poliquístico, sino basarnos en clínica, estudios laboratoriales, Sí, sobre todo. es más, dije yo que hacer una ecografía a una adolescente, porque normalmente no han iniciado relaciones por vía abdominal, es más que difícil. No vemos nada. El ovario es bien difícil de verlo. No se ve. No se ve, es bien difícil. Entonces, los criterios ecográficos te dicen, cuenta folículos, mide los folículos, olvídate, pues, en un adolescente no se va a poder hacer eso. ¿Me entiendes? Por eso que tratan de incidir en otro tipo de diagnóstico. Por eso que se habla de los fenotipos. Y dije, en fenotipo B, no necesito de un ovario poliquístico o ecográfico para decir que es un síndrome ovario poliquístico, ¿no? Pero con la particularidad que en adolescentes, pues, hay que valorar que está en esa etapa de desarrollo, ¿no? Muy bien, muchachos. Si no hay nada más. ¿Más preguntas? Muy bien, conmigo nos encontramos en unos días para el examen, me parece. El lunes va a ser el examen, recuerden el tercer examen. Mediodía probablemente, ¿ya? Vayan estudiando, que el otro se viene ahí nada más. Cuídense, nos vemos. Muchas